Y continuamos con qué tipos de parafilia son los más comunes, o creo yo que los que más se han visto en una sociedad. Y dentro de esa parafilia, de los que nos va a mencionar, ¿qué tan funcional es la persona que lo desarrolla? Okay. Bueno, aquí la cuestión, y hay que hacer hincapié en esto, es funcional la persona siempre y cuando no interfiera con los límites de otras personas más. ¿Sí? Si una persona se salta los límites del otro, ya no es una parafilia, ya es una perversión, porque ya está saltando eso. Ahora, dentro de las más comunes y representativas sería en este caso el fetichismo. Dentro del fetichismo, ¿verdad? ¿Cuáles son una de las características principales? Es la utilización de un objeto. Sí, puede ser un objeto, puede ser también una parte de la persona también, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, porque el fetichista ve el todo en partes, ¿sí? Pareciese que la forma de percibir el acto sexual se da solamente en partes. Simbólicamente representa las partes de sí mismo, ¿sí? Es una forma de autopercibirse consigo mismo. Hay algo también que falta mencionar. Las personas que desarrollan una parafilia, las personas en general que desarrollan una parafilia, tienen una inmadurez sexual. Hay una inmadurez sexual porque no establecen, como te lo había mencionado antes, la aceptación de la castración. Para poder llevar a cabo o desarrollar en este caso una madurez, tiene que aceptar la castración. ¿Por qué? Porque en algún momento el objetivo principal del ser humano es la procreación, ¿sí? Entonces la procreación es lo que va a permitir que se llegue a trascender simbólicamente, ¿verdad? Se llega a trascender y también en este caso se llegue a aceptar la pérdida. ¿Por qué? Porque después de la reproducción viene la pérdida. ¿Por qué la pérdida? Porque se tiene que aceptar el hecho de que en algún momento se va a morir. Entonces, pues bueno, dentro del fetichista, ¿verdad? Aparte de que hay un cierto apego por los objetos, ¿verdad? Y también por las partes del cuerpo de ciertas personas, en este caso puede ser por los pies, por las manos, sí, cabello, etcétera, ¿no? Siempre va a haber algo que caracterice los objetos. Tienen rasgos obsesivos compulsivos también, porque ellos, sus objetos deben tener ciertas características. Por ejemplo, aquel que colecciona zapatos, ¿verdad? Debe tener una esencia, debe ser de un material, cada uno de ellos va a tener una historia distinta, y obviamente lo que hace especial al objeto son las características del mismo, ¿sí? Igual los pies de la persona, los pies deben de tener ciertas características, igual cierta esencia, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es por parte del fetichista. Por parte, en este caso, del sadomasoquismo, el sadomasoquismo es otro de los aspectos interesantes de las parafilias, ¿verdad? El sadista es aquel que emplea un cierto castigo hacia la persona que está sometida, que es el masoquista. Pero realmente la persona que tiene el control de ellos dos es el masoquista, porque es el que establece cuáles son las pautas que él requiere, en este caso, para ser sometido. El sádico es solamente un títere que está a las órdenes del masoquista, ¿sí? Es una relación un tanto ambivalente, que requiere hasta cierto punto una cierta compenetración y contrato del uno con el otro, ¿eh? Ahí se establece un contrato, ¿sí? En donde yo voy a aceptar esto siempre y cuando tú hagas esto, ¿sí? Y pues bueno, lo hace funcional siempre y cuando el otro esté de acuerdo, ¿no? El otro esté de acuerdo en relación a lo que se sustenta el castigo, ¿sí? Con respecto a lo que es el voyerismo y el exhibicionismo, que van de la mano, una persona que es voyerista, que observa,
¿verdad? Es aquella que está como espectador esperando algo, observa algo. La persona que es observada, que es el exhibicionista, se complementan uno con el otro. Llega a ser funcional en el aspecto de que ambos, así, en este caso, lo establezcan. Cuando el voyerista ya lo está haciendo en contra de la voluntad del otro, y es más, ni siquiera viene el contrato, ni siquiera viene la estipulación de, bueno, yo te miro y tú eres observado, ¿verdad? Ya se cae en otro aspecto, ya no es voyerismo como tal, ya es algo más de corromper la estabilidad de la otra persona. Entonces, bueno, el voyerista es aquel que observa la completud, la plenitud del aspecto corpóreo, ve al otro y es como mirarse a sí mismo, es como verse en un espejo y desearse a sí mismo, simbólicamente hablando. El otro, que es aquel que está siendo observado, el exhibicionista, sabe que está siendo observado y acepta serlo, ¿sí? Y, ojo, el que es observado también provoca que la otra persona lo siga haciendo mediante un acto de seducción, ¿sí? Porque de acuerdo a ciertos movimientos, de acuerdo a una invitación que se le hace, ¿sí?, al voyerista para que siga observando, ¿sí? Es un acto que va ahí en un contrato que se establece entre ellos dos. Y pues bueno, en este caso también el aspecto de hay otras parafilias un poco más complicadas, como por ejemplo la urofilia, que en este aspecto es conocida también como la lluvia dorada. Es una forma también de representar el orgasmo. Hoy en día en México estamos un poco cerrados, ¿verdad?, a ciertas prácticas sexuales, en donde en otros lugares, ¿verdad?, lo ven como una parte pues muy normal, que bueno, ya depende de la ideología, depende de la cultura, depende de las creencias, ¿verdad? El orín, que representa no solamente un tesoro, porque también en ciertos momentos primarios el orín es representado como un tesoro, es representado también, representa muchas cosas. Puede representar también que tú eres mi propiedad, ¿sí? Porque también depende de aquella persona que orina y aquella persona que recibe el orín, también es un aspecto muy representativo, porque aquella persona que orina es como hacerle ver a la otra persona, hacerle ver al otro sujeto que pudo llegar, como es algo simbólico a un aspecto orgásmico, el poderlo representar mediante el orín, le haces ver al otro que llegas, que estás en un punto cúspide, en una cúspide, y el otro que recibe es aquel que bueno, reconoce que fue producto que es participante de que tú hayas llegado a ese momento cúspide, y que bueno, es el que está recibiendo ese premio. ¿Por qué? Porque formó parte, porque participó en ello, y su premio es el orín, ¿sí? Es algo simbólico, como si nos vamos a una etapa psicosexual anal, ¿verdad? Es como aquel niño que le dice a su mamá: mamá, mi popó. Es como hacerle ver al otro que por ti, ¿verdad?, llegó a ese momento. Que ojo, y hay que hacer hincapié: las personas que llegan a presentar una parafilia no pueden ingresar a un placer sexual en plenitud, no pueden llegar, sino que tratan de hacerlo, pero se quedan en el goce. Hay algo que evita que ingresen a ese momento, y ese algo se debe a que no aceptan la castración. Bueno, en la coprofilia ahora sí, también la coprofilia representa ya sea un regalo,
representa agresión, representa, en este caso, una figura fálica también, ¿sí? Entonces, la coprofilia es una forma de representar, ¿verdad?, no solamente agresión, sino también representa en etapas primitivas para el niño, en la etapa anal, representa un bebé, representa un producto, representa un regalo, es aquello que también le vas a dar a la otra persona. Una persona que, bueno, las personas que están dentro de actividades coprofílicas comúnmente lo que buscan es la esencia, así como dentro de la urofilia, buscan la esencia, la temperatura y la textura, porque debe de tener una cierta esencia, debe de estar a cierta temperatura, igual a textura, ¿sí? Porque esto es lo que va a ser representativo del regalo que tú obtienes por haberle hecho a la otra persona, ¿verdad? En este caso, pues, ser parte de esta conciliación. El placer realmente, simbólicamente hablando, porque hay que acordarnos que no ingresan a ese placer como tal, es olerla, comerla y sentirla, tocarla. Eso es, esas sensaciones son las que realmente están buscando, ya sea dentro de la coprofilia o la urofilia, ¿sí? Y pues bueno, hay otros aspectos más, como en este caso la zoofilia, que pues bueno, hay ciertas creencias, bueno, aquí en México, ¿verdad? Y en otros lugares también, pero aquí hay ciertas zonas, ¿verdad? Un tanto tal vez alejadas del ámbito urbano, ¿verdad? De pueblos, pueblitos, zonas marginadas, en donde se acostumbra comúnmente iniciarse dentro de la vida sexual a través de un animal, ¿sí? Y que pues bueno, comúnmente se eligen este tipo de animales, pero yo lo mencionaría como objetos, debido a que ellos mismos pues no pueden responder, no pueden decir no, ¿verdad? Entonces realmente son utilizados como un objeto más, ¿sí? Es como una representación muy latente, ¿verdad?, de lo que sería una regresión hacia un acto primitivo, un acto animalesco, un acto tal vez un poco salvaje de lo que es la sexualidad. La cuestión aquí es que ellos tienen el control, ellos ejercen un control. Realmente no es que se establezca un contrato como tal, pero pues bueno, el zoofílico tiene sus métodos para poder tener ese tipo de cercanía con los animales, ¿no? En el aspecto de la paidofilia, o en este caso la pedofilia, eso ya no se consideraría dentro de lo que son las filias o las parafilias. La pedofilia ya entra dentro de un aspecto más de perversiones, porque no es que se llegue a un contrato con un infante, con un menor, no hay un contrato, el menor no siente placer, no existe el placer ahí, entonces por lo tanto ya es considerado como una perversión, ¿sí? Ya dentro del ámbito muy marcado de las perversiones se encuentra en este caso pues también el suicidio, es una forma también de representar el hecho de llegar a matar a alguien, ¿sí?, simplemente por mero placer, pues se encuentra dentro de la perversión. El canibalismo, o en este caso llamado como antropofagia, también es considerado como una perversión porque está rompiendo con una ley establecida, que es la ley de la vida, ¿no? Entonces, aunque se ha dado casos, por ejemplo, en que la otra persona se le pide a otro sujeto, por ejemplo, un caso en internet que pasó, en donde un sujeto le pide a otro que se lo coma, y pues bueno, él accede y se establece un contrato, pero no es considerado como una parafilia, es una perversión, porque se rompe con una ley muy preponderante, que es la vida, ¿sí?
lo que es la vida, lo que es la infancia, en este caso con respecto a la pedofilia, ¿sí? Suicidio también con la vida, ¿verdad? Y en este caso también es necesario considerar que dentro de las perversiones, perdón por pasarme a la perversión, pero estoy haciendo una diferencia muy representativa de los aspectos de la parafilia y de aquellos que se presentan en la perversión, y también se encuentra en todo caso la psicopatía y la sociopatía dentro de la perversión. Por el momento damos por terminado nuestro tema. Sabemos que es un tema demasiado extenso y como siempre es un gusto platicar con usted. Yo sé que las pláticas se hacen eternas y con usted siempre sale, no dudas, pero es que usted las resuelve y el tema da para mucho. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación nuevamente. Ojalá no sea el primer programa, que sean muchos programas que nos acepte la invitación con demás temas. Y le digo de antemano gracias en lo personal, a nombre de la Federación, y yo sé que a nuestro público le va a encantar que nos haya acompañado. No, pues muchas gracias por ahora sí tomarme en cuenta, ¿verdad? Dentro de esto, ¿verdad? Es un gusto estar aquí y pues espero que igual pues tienen todo mi apoyo. Si gustan en algún momento llamarme, con mucho gusto. Gracias. Nuevamente gracias. Igual gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Espero el tema les haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del video, a través de nuestras páginas en redes sociales, la del programa como la de la Federación. Y no se olviden de darle like, compartir y los espero el próximo programa en la siguiente emisión.